Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una vista al cielo desde la playa. Hoy voy a trabajar sobre un fondo azul que es opcional. Mezclé azul talo con algo de rojo, un poquito de negro y pinté la parte superior. Fui y agregué blanco a la mezcla para aclarar un poco. Continúo agregando blanco. A medida que me voy a ir acercando al horizonte, voy a ir aclarando, agregando blanco y más adelante un poco de amarillo. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. Utilizo la misma mezcla, agrego más azul y blanco para entonces comenzar a pintar lo que va a ser el agua. Agrego también amarillo y algo de blanco, que son los mismos tonos que se utilizaron cerca al horizonte para ir pintando el área del agua también. A medida que me voy acercando al primer plano, voy a ir aclarando. Una vez que terminé con el agua, no quedé conforme, lo quería un poquito más claro, así que simplemente repasé sobre lo que recién pinté utilizando los mismos tonos, pero con un poquito más de blanco y amarillo. Estoy ahora mezclando blanco, amarillo, un mínimo de verde, un mínimo de rojo, y con esta mezcla voy a comenzar a trabajar un planeta que está muy visible en esta escena. Debo señalar que estos planetas no son verídicos, esto es de fantasía. Voy a estar marcando con la pincelada la forma del planeta. Para tener un círculo bien hecho, pues yo utilicé un compás. Puedes utilizar también un objeto, cualquier objeto redondo para ayudarte a dibujar. Y si tienes la habilidad de hacerlo a mano alzada, pues también. Estoy ahora buscando un tono que sea parecido al cielo, pero no exacto, pues no quiero que la parte inferior de este planeta se pierda en el cielo. Repaso un poco la parte superior, el color de la parte superior, para que llegando al tono de la parte inferior se integre lo más posible. De ser necesario, repite el proceso.
Voy a repasar ahora los tonos en la parte superior. Quiero llevar un poco más de claridad en él. Con una tiza marqué el siguiente planeta, que no es necesario marcarlo. Este planeta tiene un tono más hacia el azul. Usted le puede poner el tono que desee. Voy a ir trabajando buscando la tonalidad parecida al del cielo, tal como hicimos con el otro. Aquí estoy utilizando un pincel seco y limpio para sacar el exceso de pintura. Estoy trabajando en un área pequeña, agregué demasiada pintura y para poderla difuminar a gusto pues necesitaba retirar un poco de la pintura extra. Voy a trabajar otro planeta por aquí. Usted va a hacer la cantidad de planeta que desee. Si desea añadir estrellas también puede hacerlo. Aquí me estaba quedando muy semejante el color del planeta al del cielo. Lo estaba prácticamente perdiendo, no se veía. Lo que hice fue agregar más blanco a la mezcla para trabajarlo. Otro planeta por aquí y lo trabajo de la misma manera. Voy a repasar un poco la parte más clara de este planeta que no me gusta porque se ve como demasiado translúcida. Quiero la parte superior un poquito más opaca y un poquito más clara cerca del borde. Voy ahora a comenzar a trabajar la vegetación. Estoy haciendo una que se pierde un poco en el horizonte, bastante clarita. Utilizo sap green, verde, azul tal, un poquito de negro para ir oscureciendo un poco a medida que la voy a ir acercando al primer plano. El otro lado se va a trabajar de la misma manera.
Voy ahora a pintar un poco de sombra. Lo que hice fue oscurecer el verde, la mezcla de verde, agregando un poquito de negro. Estoy armando un tono de naranja, tiene bastante amarillo. También agrego blanco, bastante blanco. Con este tono voy a trabajar la arena. Voy a oscurecer un poco algunas áreas de esa arena. Lo que hice fue agregar un mínimo de negro a la mezcla, al tono que se utilizó para la arena, y ya con esto logré el tono que quería. Mezclo el azul, el verde, blanco, mismo tono que tiene el agua, bastante clarito. Voy a comenzar a trabajar o a sugerir el movimiento del agua. Voy a llevar este tono hasta la arena, y también voy a ir agregando del tono de la arena en el agua. Voy a hidratar el pincel con agua, voy a tocar el negro y voy entonces a pintar las ramas o troncos de los arbustos. Mezclo verde, en este caso el verde vejiga, con amarillo y un mínimo de rojo. El rojo es simplemente para apagar un poco el color. Si lo deseas brillante, pues mezcla solamente el amarillo con el verde. Pues si no tienes verde, pues mezclas simplemente el amarillo que tengas a la mano con el azul que tengas. Haces un verde donde entonces dominaría un poquito más el amarillo, y aplica. Mezclo negro
y blanco, y voy a dar un poco de luz en la parte de esas ramas o troncos que quedan expuestos. Mezclo amarillo con blanco, un poquito de verde, y con esto voy a dar el volumen a la vegetación o el follaje de estos arbustos. Mezclo rojo con un poco de blanco para darle opacidad y voy a pintar algunas flores. Estoy mezclando rojo con un poco de negro, algo de verde, se le puede agregar también azul. Lo que estoy buscando hacer es un tono amarronado, y este tono lo voy a utilizar de base para unas piedras. Aclaro un poco la mezcla agregando un poquito de blanco. Si se quiere, se puede agregar también un poco de amarillo, y vamos con este tono a dar algo de textura a estas piedras. Agregué un poco de negro a la mezcla para dar algunas zonas un poquito más oscuras, y con algo de negro puro intensifico áreas pequeñas con el tono. Agrego más amarillo y blanco a la mezcla para entonces dar o marcar unas partes en específicas para hacerla sobresalir un poco más. Mezclo amarillo, un poquito de azul y blanco. Voy a trabajar o a repasar los tonos tanto del movimiento del agua como los de la arena, y el área de arena, si se quiere, se puede extender un poco
Luego de esto lo que queda es seguir repasando y cambiando algo si se necesita cambiar. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo.